Hola, ¿qué tal familia? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión les traigo un tutorial de cómo realizar un secado con las puntas hacia arriba. Vas a secar el cabello y lo vas a planchar. Es muy importante que lo protejas con termos protectores porque si no lo haces, corres el riesgo de quemar en el cabello. En este video te doy el paso a paso de cómo lograr este bonito secado. Iniciamos protegiendo el cabello con liso hidratado de Yenvir. Este hidratante que nos va a ayudar a mantener la hidratación y proteger el cabello durante el secado. También vamos a aplicar Sculpting líquido de Yenvir, este gel hidratante que nos va a dar cuerpo y volumen en el cabello sin dejarlo pesado. Con esto voy a lograr que el cabello tenga mayor durabilidad, porque al aplicarle este gel el cabello va a tener más cuerpo. Les muestro el cepillo que vamos a utilizar para el secado de raíces o crecimiento, como ustedes gusten llamarlo. Este es el cepillo de la marca Denman. Es un cepillo que ayuda a dar volumen en la raíz y a su vez a laciar perfectamente bien para que no quede el crecimiento medio ondulado, porque no sé si a ustedes les ha tocado que van y se realizan un secado o ustedes realizan un secado y el crecimiento queda como medio ondulado y de medios a puntas queda el lacio perfecto. Para que no les quede así, les recomiendo utilicen este cepillo de la forma en que lo está haciendo Lupita. Vean cómo lo coloca y jala el cabello para estirarlo perfectamente bien, para generar volumen en el crecimiento y que haya un mejor alaciado. Hay personas que les gustan los alaciados con volumen. Este cepillo es ideal, se los recomiendo ampliamente. Utilícenlo de la manera que lo está haciendo Lupita. Ya una vez que secó el crecimiento, va a usar un cepillo térmico de la marca Kokoro. Se los vamos a poner aquí también. Y vean cómo coloca el cepillo hacia arriba para generar volumen y a su vez crear ese alaciado perfecto. Una vez que secó de crecimiento a medios, se pasa a las puntas. Como a mi modelo la vamos a secar con las puntas hacia arriba, vean cómo ella está colocando el cepillo, lo gira y lo gira para que se marque bien la punta. Aquí ustedes pueden observar que la punta ya quedó bien marcada, el cabello quedó completamente lacio y así sucesivamente hace el secado por toda la cabeza. Primeramente utiliza el cepillo Denman en crecimiento y después utiliza el cepillo Kokoro. Los secados definitivamente requieren de mucha práctica para que ustedes los vayan logrando muy bonitos y con mucho brillo. Es importante que cuando ustedes realicen un secado no les quede esponjado ni el cabello medio grifo, que no alisan completamente la hebra capilar, porque si no lo hacen, ese secado muy rápidamente se va a esponjar. Es importante que alacen perfectamente bien para que no se esponje. Si ustedes observan, Lupita está utilizando la misma técnica desde la nuca hasta la coronilla. Primeramente utiliza el cepillo Denman, después el cepillo térmico de medios a puntas. Da un poco de calor cuando tiene el cabello enredado en el cepillo para que este funcione como pinza o como ferro o tenaza y se quede marcado hacia arriba. Si ustedes quieren conseguir este efecto de secado, les recomiendo que lo hagan de esta manera, porque hay personas que en la punta utilizan algún ferro para hacerla para arriba, pero queda como muy apelmazado, queda muy marcado, no queda con el movimiento que se requiere. ¿Quieres aprender a hacer coloraciones, tintes, mechas, secados y muchas técnicas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para activar las notificaciones y no te pierdas ningún solo video.
La parte alta de la coronilla, aquí Lupita ya está secando y lo está acomodando para abajo, ya no está haciendo la punta hacia arriba. Este es un corte en capas, por lo cual la capa de arriba es mucho más corta, se peina para abajo. Observen qué bonito se ve el cabello de la parte de atrás, se ve con volumen en la coronilla, las puntas peinadas hacia arriba. Este look hay muchas señoras que lo piden, es un secado que se hace mucho en el salón porque es un secado con el cual pueden asistir a cualquier evento y se ven bien peinadas. Hay señoras que no les gustan los peinados recogidos y prefieren un buen secado. Y un buen secado puede darte elegancia y a su vez darte ese toque más jovial porque tienes tu cabello con movimiento. Parte de enfrente Lupita está secando tipo anchoa. En este momento se lleva bastante el estilo tipo anchoa de la parte de enfrente, así es que se los recomiendo que utilicen este tipo de secado porque en este momento es tendencia. Para finalizar vamos a aplicar el spray fijación extrema. Este spray que da fijación con mucho movimiento, a su vez aporta mucho brillo y no deja residuos en el cabello, que eso es muy importante. Este es el resultado final. Como ustedes pueden observar, queda un secado muy limpio, libre de residuos, con mucho movimiento. Además, es un secado que va a durar bastante tiempo. Es muy importante que revisen qué productos van a utilizar, porque de eso va a depender el brillo y la durabilidad de tu peinado. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.